espero les guste esta exposición. Y también de antemano también le agradezco muchísimo a la coordinadora de la Casa de Cultura Niños Héroes, Torres, por permitirme este espacio, el apoyo también, por la atención, y obviamente a la coordinadora de Artes Plásticas, muchísimas gracias una vez más, esperando que sean aún todavía más, seguimos trabajando. Muchísimas gracias, Abrazo. Yo le agradezco mucho a Roberto que haya elegido esta Casa de Cultura para venir a exponer su obra. La verdad es que está muy padre, a mí me gustó muchísimo, muy colorida, muy geométrica. No habíamos tenido una de estas características, ¿verdad? No habíamos tenido exposición de esta y pues la verdad es que se ve la Casa de Cultura muy padre con sus cuadros de color. Muchas gracias por elegir, y a Fabián, muchas gracias por también elegir esta Casa de Cultura. Los invitamos a que hagan difusión entre sus vecinos, entre sus amigos, vecinos, y esto, que la vengan a ver. Nuestra Casa de Cultura está abierta a diario de 8 a 8 de la noche. Pueden venir cuando gusten, las puertas están abiertas. Muchas gracias. Vamos a pasar a la inauguración oficial de esta exposición con el corte listo. ¡Bravo! ¡Bravo! El artista Robert Contla en la inauguración de su exposición en la Casa de la Cultura Niños Héroes. Robert, una pregunta. Oye, Robert, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Tiempo de no verte. Oye, una pregunta. Dígame. ¿Qué onda? ¿Cómo describirías esta exposición? Pues esta exposición yo la describo como el cerrar un ciclo. El cerrar un ciclo de una pintura que desde el 2018 al 2024, en donde, vaya, fueron muchas experiencias vividas. Cada pintura, como decía Marrotco, es una experiencia. Sin embargo, bueno, es este cerrar un ciclo, el color precisamente como la forma y el fin. A final de cuentas, el color en mi obra siempre va a ser la protagonista. Es preponderante. ¿No? Pero sí es como cerrar este ciclo en donde hay obras que ya han sido expuestas en diferentes lugares, pero hay una serie también que ahorita está ahí misteriosamente incluida, se llama Temporalidad, que son obras de este año, del 2024, este primer semestre, pero que cierra precisamente este discurso del color como un elemento que evoca espiritualidad, que evoca emociones y sobre todo que evoca también estas anécdotas que, si bien me han servido también como experiencias, pero también como lecciones de vida. Entonces el recorrido básicamente empieza con algo como muy sobrio, vamos despertando al color, con los destellos, estos contrastes de cálidos, llegamos al clímax de los cálidos y cerramos precisamente con esta etapa en azules, que es una etapa en la que, pues bueno, hubo mucha nostalgia, melancolía, ¿no? Un poquito también de paz. Creo que el azul se relaciona siempre con lo celestial. Entonces cerramos como con esa calma, ¿no? Y esa tranquilidad
que llega a mi vida, ¿no? Después de lo que pasamos, por ejemplo, en 2020 con pandemia, que hice ahí unos cuadros que es lo máximo del esplendor de los colores cálidos, precisamente, ¿no? Con ese contraste de que en ese momento pues a todos nos tiró un poquito el ánimo la pandemia. Robert, una pregunta. Tu obra tiene rasgos cubistas, luego tiendes a lo abstracto y luego al realismo, pero dentro de tu concepto de pintura. ¿Cómo haces ese viaje, esa trayectoria? ¿Cómo la llevas a fondo? Pues, bueno, todo empieza desde mi aprendizaje en la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, con mi maestro de pintura, que nos enseñó obviamente primero la figuración. O sea, él nos decía que para poder destruir hay que saber construir. Entonces, pues sí, primero fue ese proceso de la figuración, nos empezó a hablar de las vanguardias del siglo XX y justamente me gustó mucho lo que hacían los fauvistas, por ejemplo, sí, ¿no? Que el color pues, era la protagonista, a pesar de que eran paisajes, retratos, ¿no? Pero el color ya era evocaba ya emoción, ¿no? Sí. Si conocen los fauvistas, pues, los paisajes eran paisajes pero no eran realistas, sí. porque el color Era exageraban preponderante. en el color, vaya. Sí. Y entonces fue lo primero que me llamó la atención, hasta que después conocí el cubismo, precisamente, y recuerdo que mi primera exposición con el maestro de pintura que nos llevó a Casa Frisaca, allá en Tlalpan, en el centro de Tlalpan, expuse unas botellas precisamente con este estilo. Entonces, al ver esas botellas ya como otra manera de plasmar lo no tan realista, me gustó mucho, y como también mi profe me llevó a la experimentación del color, a la teoría del color, pues me metí más en el color, y hoy en día el color para mí es mi obsesión, ¿no? Es lo más hermoso que puede haber en mi vida, el color. Sí. Entonces ya llegamos al cubismo y de ahí empecé a conocer a los artistas abstractos del siglo XX, como Malevich, ¿no? Como Mondrian, que estos son los que implementan la abstracción geométrica. Kandinsky, pues es de mis pintores favoritos. Kandinsky evocaba mucha lo que es la llamada abstracción lírica. Sí, pero Evocaba sentimientos y emociones a través de la música, ¿no? Y esa también es otra parte de mi vida, ¿no? La música, porque bueno, tocó el violín. sí. Es músico también. Y ya por eso, complementa, ¿no? Entonces, pues esas son como mis influencias. Entonces es un proceso, o sea, ha sido un proceso hasta hoy en día, ¿no? Que siento yo que he alcanzado con estas experiencias, ¿no? Y aprendizajes también dentro de la pintura y el color, esa madurez, ¿no? Que manejo en esa exposición. O sea, esa exposición para mí es muy especial. Es muy especial porque, como le vuelvo a repetir, cierro un ciclo, y obviamente, digo, al final de cuentas, siempre la vida son así, cerrar ciclos, abrir otros y así, ¿no? Se cierran puertas y se abren otras, y seguir creando. O sea, la idea aquí no es quedarse con no estancarse. una sola cosa, ¿no? Sino seguir experimentando y visualizando y ver después qué nos depara en la pintura, ¿no? No, muchas cosas. Te felicito en la mucho. búsqueda. Te felicito mucho. Gracias, Robert. Gusto en saludarte.